Listo, pongo un timer, ¿te parece? Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a toda la gente que está muy interesada en este pequeño proyecto que estamos haciendo de poder poner en evidencia y en alto el nombre de grandes mujeres que han hecho un camino muy importante en nuestro país en la dirección orquestal. Y para nosotros es un privilegio para mí poder tener en esta primera entrevista a una mujer que he seguido de cerca, que he tenido el placer de verla dirigir y que me encanta ese toque de controlar una orquesta, donde una orquesta profesional, con esa tranquilidad, por así decirlo, con esa fuerza interior que a veces las personas que están acostumbradas a ver hombres les es un poco complicado ver a una mujer. Y en este caso yo agradezco muchísimo este tiempo que nos va a permitir conocer un poco más de ella y que aquellas estudiantes o aquellas personas que desconozcan un poco sobre el trabajo de una directora dentro de una orquesta, pues puedan tenerlo de primera mano. Así que, maestra Gabriela Díaz Alatriste, muchísimas gracias por permitirnos este momento de plática. Es un placer tenerla, es un orgullo como mexicana tener a una mujer, como diríamos en palabras muy normales, echada para adelante, ¿no? Dirigiendo con ese ímpetu y además escalonando en nuestro país, que es muy importante, maestra, bienvenida. Muchas gracias, qué gusto me da hacer esta entrevista y por supuesto lo agradezco mucho. Pues bueno, maestra, creo que hay muchas preguntas que quisiéramos hacerle, así que vamos a empezar. Y creo que lo más importante es irnos a la parte fundamental, ¿no? O sea, me encantaría que usted nos pudiera platicar un poco sobre su formación, sobre sus estudios, maestra. Por favor, la escuchamos con toda atención. Sí, cómo no. Yo empecé a estudiar, muy chiquita empecé a estudiar en mi casa, es decir, empecé a aprender a tocar de oído el piano y muy pronto me di cuenta que me gustaba demasiado y que quería aprender a tocarlo bien. Entonces entré al conservatorio a la edad de 11 años, al Conservatorio Nacional de Música. En el conservatorio aprendí todos los rudimentos de la música, todos los cimientos de la música, como son el solfeo, armonía, contrapunto, un poco de historia, un poco de apreciación y cantar también en un coro. Fueron varios años los que hice a partir de los 11 hasta acabar el séptimo año de piano, que es como de ejecutante. Son los primeros 7 años. Fue de mucho estudio y de llegar a tener un cierto dominio del instrumento, del piano. Me interesé por la dirección coral porque para mí era como venía natural que si yo cantaba mi parte, yo también sabía la parte, yo cantaba en las contraltos o en las mezzos. Y yo oía y yo sabía la parte de los tenores, la parte de los bajos, o les ponía mucha atención. Digo, no quiero decir que la sabía de memoria, pero les ponía atención parte de bajos, parte de tenores, parte de sopranos. Y tenía muy buen oído, hice mucho entrenamiento de oído también. Entonces, empecé a estudiar dirección coral con el maestro Alberto Alba, un extraordinario maestro, a quien felicito hoy, el Día del Maestro, justamente. Ay, sí, maestra. Ti, Felicidades, sí es por cierto, supuesto, maestra. el Día del Maestro, a todos los maestros, pero qué maestro tan maravilloso, el maestro Alberto Alba, director del coro. Y con él empecé a estudiar la dirección coral y entonces me empecé a interesar por la dirección de orquesta porque estando en el coro cantaba yo con otros coros y con orquestas tan importantes y en teatros tan increíbles como Bellas Artes y la Sinfónica Nacional o la OFUNAM y en la Sala Netzahualcóyotl, obras como la novena de Beethoven, como la tercera de Mahler, como que te dijera yo, la Sinfonía de Salmos de Stravinsky. Estoy hablando de las grandes obras, por supuesto, los requiems, muchos. Claro. Y entonces me interesé por la dirección de orquesta. Pero en ese momento, ya habiendo tocado el piano, empecé a trabajar como celestista como extra en Bellas Artes con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.
Ahí me tocó trabajar en obras, tocando la celesta en el foso, con gente como, por supuesto, Patrón, Enrique Patrón de Rueda, pero también me tocó con Mata, con el maestro Laszlo y con otros maestros que vinieron de fuera. Y fueron experiencias inolvidables porque cuando yo leía mi parte de celesta, como Turandot, Sor Angélica, etcétera, yo tenía la partitura de lado. Yo tenía mi partichela, que en realidad la celesta es mucho de efecto y de ciertos lugares, y yo tenía la partitura porque yo iba siguiendo la partitura y en un momento dado pues ya leía mi parte, ¿no? Me acuerdo mucho de Turandot, yo leí toda la partitura de Turandot en esos múltiples ensayos y me familiaricé mucho con muchas obras y me gustó muchísimo la ópera también. Pero entonces mi interés por la dirección de orquesta se hizo muy grande. Yo empecé a estudiar dirección de orquesta en México, pero me di cuenta que no había mucha escuela y mucho, pues en realidad los directores estaban muy ocupados y algunos hasta me dijeron, el maestro Batis me acuerdo que me dijo, no, es pésima idea que tú quieras ser directora, no, 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 no. Le dije, muchas gracias por el consejo, no lo voy a seguir. Y las vueltas que dio la vida. Exacto, las vueltas que dio la vida, luego ir a trabajar con él, maravilloso. Pero, en fin, sí empecé a estudiar un poquito con Sabine, con Lozano. Pero dije, no, 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 me tengo que ir fuera y tengo que estudiar mucho y muy bien porque yo ya dirigía, pero yo sentía que yo no tenía las bases suficientes, yo no tenía como, yo sabía que era algo muy grande, dirigir una orquesta y dirigir las partituras, era algo enorme y estaba segura, convencida de que había algo muy grande que yo no sabía ni entendía. A pesar de que me paraba y movía mis manitas muy claramente porque pues, tengo cierta facilidad con la coordinación y las manos y los músicos tocaban, pero ellos decían, no, hay algo más, hay algo muchísimo mayor que yo tengo que entender y saber. Bueno, me fui a Estados Unidos con la ayuda del maestro Mata, de hecho, porque él sí, una gente muy seria y muy, así de, como se veía de imponente en los ensayos y medio enojón, fue muy, muy generoso, porque él me oyó cuando yo le pedí que yo quería estudiar con él y me ayudó a irme, él estaba en Dallas y él preparó todo para que yo me fuera, pudiera llegar a sus ensayos, pudiera llegar a sus conciertos un tiempo para ver qué, así como para verlo ensayar, como ver qué. Y en ese ver qué, conseguí, pues, fortuitamente, allá estaba Héctor Guzmán, que es un director conocido, muy conocido mexicano, y él me dijo, yo estudié con Ángel Brusilov. Ángel Brusilov, mucha gente joven no ha de recordar, pero él fue el concertino con la Orquesta de Filadelfia por muchos años con Eugene Ormandy. Estamos hablando de los grandes, grandes. También fue concertino con George Szell. Por mucho tiempo hay grabaciones famosas de él de solista concertino con Filadelfia, famosísimas, de Sherezada, de Capricho Español, hermosas y muchísimas más, porque él fue un gran violinista que después se hizo director de orquesta. Cuando yo llegué a Dallas, este muchacho, Héctor Guzmán, me dijo, si quieres te presento a mi maestro, está enseñando en SMU. Ah, ¿cómo no? Pues lo quiero conocer. Llegué a conocerlo y pues ya le dijo, maestro, viene Gabriela de México y ella se interesa por la dirección y pues está viendo a ver qué. Y el maestro literalmente me dijo, ¿quieres una audición? Le dije, pues sí, maestro, pues cómo no, ¿no? Pues sí. Ah, qué bien, me dice, ¿qué te parece? Estamos ensayando La Patética de Tchaikovsky. Pues, ¿qué te parece La Patética? Y yo, caray, pues de La Patética jamás la había hecho. La había oído muchas veces, no la había estudiado tampoco, porque no había habido necesidad de estudiar La Patética. ¿Con quién le iba a tocar? No había ni estudiado dirección de orquesta, bien, ¿no? Y dije, pues está muy bien, maestro. ¿Tienes la partitura? Le dije, no la traigo, maestro. Pues aquí está, me dice, me pasa su partitura. ¿Tienes batuta? Le dije, pues no la traigo ahorita, maestro, pero pues aquí está, si quieres la mía. Me dice, ¿por qué no vienes mañana al ensayo?
hacer la audición. ¿Qué te parece el movimiento 1, parte del 2, un poquito del final? ¿Cómo no, maestro? Le dije, me parece muy bien, le dije, pero fíjese que lo que voy a necesitar es un piano para que yo pueda estudiar. Ah, ¿cómo no? Dice, aquí Héctor se encarga. Todo eso que estoy diciendo fue la primera prueba que él me hizo. Uno, Claro. pues de valor. Uno, a ver, ¿quieres? Ahorita, no mañana, ni en un mes, ni en dos. Ahorita, ¿quieres? Ahorita, ahorita. Dos, esto es lo que estamos haciendo. O sea, no va a ser, ¿me entiendes? Sí, Es sí, sí. repertorio estándar. Y tres, ¿quieres un piano? Pues adelante, ¿no? A ver, demuéstrame que te vas a parar allí enfrente. Y así fue. Y me fui. Por supuesto que mi amigo estaba con los ojos cuadriculados porque él me conocía, ni siquiera me podía, digamos, no me podía ni recomendar porque él no me conocía. Entonces estaba nerviosísimo porque si yo la que hice y si viene y hace el ridículo, o sea, yo la traje, ¿no? Pero bueno. Pero perdón, maestra, que la interrumpa. Tocó un tema muy importante, porque efectivamente es lo que yo le quería preguntar, que usted lo dijo de manera muy hilada, muy bien. Normalmente cuando uno entra a estudiar a un conservatorio, si va con algún instrumento, llámese violín, etcétera, etcétera, la tendencia de los maestros siempre es ponernos en la mente el trabajo como solista, ¿no? Y ya música de cámara o en una orquesta, pero como que siempre nuestro enfoque es ese. Entonces, de repente pensar en dirigir alguna agrupación, de repente pensar en dedicarse a dirección orquestal, es un cambio bien fuerte, que efectivamente, como usted dice, ¿no? Esta parte coral que fue la que la introdujo usted en la dirección, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos jóvenes que posiblemente son grandes talentos, ¿no? Se encuentran todavía sumergidos en esta burbuja de nada más enfocarlos a lo que van y no poder explotar en su formación todo ese bagaje que podemos hacer, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante, maestra, lo que usted dijo es muy cierto. Hay momentos de decisión y en el momento de decisión, sin sonar feminista ni mucho menos, no hay mujer, no hay hombre, es decisión, ¿no? Es la palabra. Y entonces Así es. usted tuvo a prueba y entonces de ahí surge toda la trayectoria de Gabriela Díaz Alatriste. Pues ahí sí, ahí surge todo mi estudio formal y arduo y constante y pues más profundo de lo que es la música, porque lo que sí siento es que para ser director o directora de orquesta, por supuesto que se requiere una base muy sólida, como el saber un instrumento bien, o dos, o los que sean, pero sí tiene su parte de preparación específica y que abarca mucho, abarca demasiado, abarca muchos campos y, en fin, es muy amplio, es muy amplio. Entonces, esa parte era la que no tenía, digo yo, bueno, ya sabía solfear, oír, sabía acordes, sabía muchas cosas, pero no sabía de qué se trataba el dirigir una orquesta y me costó mucho tiempo entender qué es lo que se requiere para dirigir una orquesta. El caso es que hice la audición, el maestro vio todo, y ya me llamó a su oficina y me dijo que tenía mucho talento, pues que sí lo había hecho bien, pero primero me hizo algunas preguntas y por supuesto que no sabía las respuestas. Entonces me hizo ver y entender que no sabía nada, que tenía todo por aprender, pero que tenía pues talento y el resto era aprender muchas cosas. Y entonces así me dijo, pues, te admito como alumna, por supuesto, pero dije, ay, pues no tengo ni con qué venir, o sea, no tengo ni beca ni nada, déjeme organizo y yo le hablo cuando pueda venir. Y así fue, después de un año pude conseguir una beca y en fin, y ya fui y me quedé a estudiar con él muchos años, mucho tiempo hice la maestría con él, y al mismo tiempo otro lugar que me marcó por supuesto estudiar con él porque él venía de una tradición de la Orquesta de Filadelfia, con directores magníficos, solistas increíbles, estrenos de obras de los grandes músicos, conocer a Stravinsky, en fin, era un bagaje que yo decía, sí, esto es lo que yo necesito oír, ver y empaparme. Y ahora sí que con suerte
algo se me ha de pegar y Ujú. algo me va a servir para mi formación. Y desde todo, porque desde que llegué, claro, el repertorio que estaban leyendo era, bueno, la patética, estaban leyendo también Muerte y Transfiguración de Strauss. Estamos hablando de jóvenes de entre 18 y 22 años, tocando Muerte y Transfiguración de Strauss de una manera que yo decía, no puede ser. Es O otro sea, no mundo. puede ser. Sí, la verdad sí, Sí, sí. sí. Y entonces, bueno, pues cuando ves una vara alta, pues dices, hay que dar la marca para, Ujú. pues, o sea, me quiero poner una vara alta para dar una marca. Ese fue uno. El otro fue haber ido a Maine, a la escuela Pierre Monteux. Mis amigos que ya dirigían y que ellos siempre, bueno, los quiero mucho y los admiro. Enrique Barrios, Chuy Medina, estaban ellos, pues ya saliendo de la Olin y ya dirigían cuando yo apenas llegué a la Olin, ahí como te decía, con el maestro Lozano, así un poquito a ver qué. Y ellos habían ido a la escuela Pierre Monteux, a la que también había ido Enrique Dimec, a la que también fue Lo Mónaco, a la que también fue, bueno, David Seaman, etcétera, Gran elite, gran elite. muchos directores, ¿no? A la escuela Pierre Monteux los veranos, a estudiar, tocar en una orquesta, todo era tocar orquesta y dirigir. Durante 6 semanas, todo el tiempo, o sea, intensísimo. Y me sirvió muchísimo haber ido ahí. Uno, por el repertorio, por aprender, es decir, tener la literatura orquestal, pues oída, porque además era de no barroco, no, de orquesta sinfónica, poco, Haydn poco, muy poco. Mozart en adelante hasta el repertorio contemporáneo. A mí me tocó dirigir, por ejemplo, Luigi Dalla Piccola, las variaciones para orquesta, es música dodecafónica. Me tocó también dirigir Lutoslavski, los Juegos Venecianos. Bueno, ese idioma, bueno, hasta se me olvidó, bueno, no se me ha olvidado, pero es totalmente distinto. Y por supuesto, todo el siglo XIX y por supuesto, principios del XX. Y fui durante 6 veranos, 6 semanas durante 5 veranos. El sexto fui porque me invitaron con todo pagado. Era un poco así como para que vean una egresada de ahí, poquitas, ¿no? Aunque no dan títulos, ni diplomas, ni nada, pero es una persona que ya vino y ya está dirigiendo. Yo empecé a dirigir como huésped, hice mi primera, mi debut con la Orquesta de Jalapa, como directora ya pagada, con honorarios, pagado alimentación, pagado viaje, pagado hotel. O sea, con todas las de la ley, con la Orquesta de Jalapa en el 93. Y de ahí, poquito a poco, pues seguí adelante, me siguieron invitando a dirigir como huésped. Poquito a poco. Claro, esa es la pregunta, maestra, porque yo quiero imaginarme que usted tiene una cantidad de experiencias dentro de su formación musical muy importantes, porque aparte, desde mi punto de vista, el conocimiento y todo esto son las herramientas más importantes, pero hay algo que uno que va formando y que además se trae con uno, que es el temple, ¿no? Pararse frente a tantos músicos y que además es muy complicado porque se juega un papel de no me simpatizas, ¿no? Sin dejar a un lado el posible de eres mujer, ¿no? O sea, muchos factores Sí. que simplemente pueden no permitir al director expresar la parte musical que uno quiere. Y efectivamente, a nosotros se nos educa en la idea de saber un respeto hacia los músicos, porque tendríamos que ser expertos en todos los instrumentos para poder opinar abiertamente, ¿no? Pero también el director tiene muchísima carga, tiene mucho trabajo, tiene todo un bagaje y unificar la idea musical de tantos músicos, ese es un papel muy complicado, maestra. Y usted lo ha llevado de una manera, cuando yo la veo a usted, sale con mucha serenidad. Estamos acostumbrados a ver ya como mucho espectáculo, ¿no? Mucha cuestión así, y eso también gusta, y esa es otra manera de expresar.
pero hay personas que transmiten con serenidad y la música se puede apreciar sin distraerse mucho. Pero ese es un punto de vista, maestra. Pero me gustaría preguntarle, después de toda la experiencia que usted tiene en el extranjero dentro de su formación, ¿qué pasa cuando usted llega a México? O sea, ¿cómo se empiezan a abrir las oportunidades? ¿Cuál es el panorama de Gabriela después de estar con un currículum tan fuerte de formación y llegar a México a empezar a mezclarse dentro de las grandes orquestas sinfónicas? Claro, bueno, primero que nada, como dije, en esa ocasión me invitaron de último minuto, porque ya siempre hay alguno que se enferma y luego en algún momento que nadie puede ir. Y el Sí, último recurso, pues vamos a invitar a Gabriela Díaz, la triste, ¿no? a Estoy la que nunca segurísima, dice que no. estoy segurísima, pero está bien, porque de hecho, pero esto es muy importante, porque esto es muy importante para las jóvenes directoras y para las directoras. Eh, el problema era, a mí me decía el maestro Brusilo que me apreciaba bien, eh, y me decía, el problema es que no te conocen, el problema es que no te han visto dirigir, nadie. Entonces lo que necesitamos es que te vean. Y entonces él iba mucho a dirigir a Jalapa. Él era un director muy querido, como director huésped en Jalapa y bueno, muy, muy admirado, ¿no? Y muy, reverenciado. Y entonces me dice, mira, yo voy a ir, ¿qué tal que tú, pues, llegas a Jalapa también? Y estás en mis ensayos y yo te voy a pedir que tú dirijas algo para que te vean que diriges, porque pues no hay como, ¿no? O sea, yo dirijo, pero, ¿y qué diriges? Pues nada, o sea. Entonces, así fue, él estaba haciendo Benvenuto Cellini como obertura y otras piezas, creo que, no sé si era la segunda de Sibelius o la séptima de Beethoven, hizo las dos en algún momento, no me acuerdo qué ocasión fue, pero era Benvenuto Cellini. Y entonces él, en un momento dado a la orquesta le dijo, ¿saben qué? Yo quiero oír la sala, me voy a ir allá atrás. Entonces mi alumna, Gabriela Díaz Salatriz, está aquí, si me hace favor de correr la obra. Y pues nadie le dijo que no, obvio, era así como, sí, maestro, lo que usted diga. Entonces paso yo y no fueron 5 minutos ni nada, fue toda la obra, toda. Berlioz es una obra que, bueno, conocía perfectamente porque la había estudiado con él. Y toda la hice y toda la dirigí. Y claro, cuando acabé, pues todos los ojos así como, wow, pues Sí, claro. dirige, órale. O sea, así como que, órale, pues aquí la joven, pues sí dirija, ¿no? Y eso fue lo que me valió que en un momento dado que estaban en el peor de los momentos, dijeron, no hay nadie más, ¿por qué no le hablamos a Gabriela? Y me hablaron y les dije que sí, cuando no había dirigido las obras que me pidieron, que era La novia vendida de Smetana, el concierto para el violín de Brahms, con un violinista de Europa del Este grandioso, ya grande él, y la quinta de Beethoven. Nada fácil. Y bueno, y pues dije que sí, y de ahí pues me empezaron a invitar a dirigir. Yo nunca he tenido, de hecho, esto es quizá malo, nunca he tenido un representante artístico. Nunca he estado con ninguna organización que representa. Quiere decir que todo lo que yo he dirigido, lo he dirigido ni siquiera porque yo haya ido, debo decir otro, es confesión esta. Muy Nunca, buena, sí. sí, no fui mucho a tocar puertas así, déjenme dirigir, oigan, no, no lo hice, debo decir, sino que ahora sí que como dicen, de voz en voz, en algún momento, bueno, mira, nunca faltó el Día de la Mujer. Uh-huh. Entonces, nunca faltaba que querían una mujer para dirigir el Día de la Mujer. ¿Y a quién le iban a hablar? A Gabriela Díaz Salatriz. ¿No? Y yo, bueno, sí, ok, o sea, como sea, fine, whatever. Pues dirijo, ¿no? Entonces, de organización en organización, porque eso sí lo sé, porque así es, siempre se sabe y se tiene, es decir, uno va y tienen una idea. Y entonces preguntan, oigan, ¿qué tal les fue? No, bien, bien, bien. Te voy a decir una cosa que es fundamental para cualquier joven, creo yo, pero especialmente, no especialmente para cualquier director joven.
estudiar, estudiar y más estudiar. Y no acabar de estudiar lo que se va a dirigir. Porque nunca uno acaba de aprender una pieza, nunca uno la sabe totalmente. La gente que dirige de memoria, bueno, o sea, salvo contadas excepciones, yo creo como Toscanini, porque como no veía, realmente estaba ciego. Tenía que aprender de memoria, porque pues, no había manera de que pudiera leer de todas maneras. Y además una gente como Toscanini, bueno. Pero la gente, una vez, yo le dije al maestro Busilov, es que yo ya me sé de memoria, yo puedo dirigir de memoria Muerte y Transfiguración. Y de hecho, a la edad muy joven, tenía muy buena memoria y tenía muy buen oído y sabía cómo venía la música y quién tocaba y qué tocaba y qué. ¿Sabes qué me dijo? No me digas, ¿de memoria? A ver, y me dio papel y lápiz. Escríbela. No, me dices que sabes de memoria la obra, ¿no? Escríbemela aquí. Bolas, capitán. Yo dije, no, pues ya. Me quedó clarísimo. El buen entendedor, pocas palabras. ¿Sí? Raro que yo dirija de memoria. Y me queda clarísimo que, pues a lo mejor saber así como las partes grandes y las entradas, y esta entrada va aquí y esta entrada va acá, pues es una cosa. Pero el que la escribió, sí, claro, escribió cada una de las notas de esa partitura, cada una de las notas, de los ritmos, de los puntos, de las comas, de los, etcétera, la escribió el compositor. Si alguien sabe hacer eso, ok, lo sabe de memoria. Bien, a lo mejor. Pero no es así. La gente se emociona mucho y dice, wow. Wow, sí, es algo muy aplaudible ahora. Claro, sí, además es wow, dirigió de memoria, pero no es cierto, o sea, bueno. En fin, pues así fue y un poco así es lo que digo, que es muy importante, pues haciendo un papel decente. Y cuando se es joven y no se tiene experiencia, y se es joven y no se tiene madurez y no se tiene pues experiencia de vida y experiencia de obras, pues es difícil decirle a una orquesta, que es una orquesta grande, que tiene experiencia, que tiene músicos muy buenos, pues decirles o tratar de enseñarles algo. No, es muy difícil. Ahí, sin embargo, sí aprecian y saben que el que está ahí, bueno, sí sabe la obra. Parece algo muy simple, ¿verdad? Pero no, ¿eh? Sabe la obra, es claro, o sea, se ve que se preparó, tiene talento, o sea, se entiende más o menos, se inspira, tiene algo, transmite algo. Pues esas cosas, oye, porque, caray, o sea, no oye nada, o sea, tocamos igual lo que sea y no oye nada. Oye, ¿por qué? Porque si oye algo, dice algo. Y puede decir, atinada a decir tal vez 2 o 3 cosas, que sea, bueno, ok, me convence, o sea, ok, de tal manera, digo, que sean atinadas y de tal manera, de una manera, pues, medio, ¿cómo digo? Convincente, para convencer a la gente que haga, pues, alguna cosa que no se le ocurra. Pero todo esto es dificilísimo. Claro. Es una cuestión de experiencia, como usted bien lo dice, maestra. Es una cuestión de conocer, de aquellas maldades que los músicos de atriles de repente comentan que le hacen a los propios directores, ¿no? El sabotea, o sea, vaya, eso es parte de una convivencia y creo que viene adherido a nosotros el hecho de no dejarnos manejar abiertamente por una persona, ¿no? Pero, y en este caso, maestra, yo quisiera preguntarle a usted, sin caer en una cuestión feminista, porque no es la intención de las entrevistas con directoras mujeres, pero sí tenemos que tocar el tema, ¿no? ¿Usted en algún momento de su trayectoria ha tenido presente esta palabra o este comparativo de hombre-mujer en cuestiones de la dirección? ¿O ha corrido con la suerte de no ser un punto en el cual usted ha tenido que tener que lidiar, ¿no? Pero sabemos que es difícil llegar a un territorio donde por historia y por mucha costumbre los hombres han estado presentes, ¿no? Entonces, mi pregunta sería esa, maestra, ¿alguna cuestión que usted tuvo que vivir?
A lo mejor no ahondando muchísimo, pero bueno, como experiencia. Por supuesto que, por un lado, los hombres y mujeres somos distintos. O sea, eso es un hecho, ¿no? Por supuesto que las mujeres siempre estamos peleando por la igualdad de oportunidades. Es otra cosa. O sea, hombres y mujeres, los hombres son diferentes a las mujeres. Dicho eso, como artista y como ejecutante o como directora de orquesta o como si fuera pianista o lo que sea, yo no creo que haya una diferencia entre un hombre y una mujer. Claro. No, ahí no hay diferencia. Es que dirige así porque es mujer o dirige así porque es hombre o toca así porque es mujer o toca así porque es hombre. No, yo no le veo absolutamente, no le veo diferencias en ese sentido. Por supuesto, porque, bueno, puede haber directores que en un momento dado hagan, no sé, movimientos que quieran ser, o que se, ¿cómo se llama? Que pues que parezcan muy femeninos, o al revés, que una mujer por tener fuerza, que es algo que está como, pues erróneamente se ecualiza más como con los hombres, ¿no? Exacto. Pero exacto. no, o sea, esos son estereotipos y son tonterías. Sin embargo, pero por otro lado, por supuesto que como en todos los ámbitos profesionales, pues sí causa un poco de resistencia el que una mujer esté en un lugar de liderazgo y el que una mujer esté en un lugar donde ella vaya a ser quien tome las decisiones y diga cómo y se imponga un poco, digámoslo de alguna manera, ante pues el grupo. Entonces, en ese sentido, por supuesto que ser mujer, claro que he tenido que experimentar cosas que mis compañeros, por supuesto que no. Hay una cierta resistencia como que dijera, como muy común, no solamente de hombres, sino incluso a veces de mujeres. A veces hasta más fuerte de algunas mujeres, lo cual es increíble, se me hace como... Sí, es lo ilógico, efectivamente. raro, así Sí, sí. Además, sabiendo que las mujeres ni siquiera se les permitía tocar en una orquesta. Exactamente. Como, oye, pues, ¿qué te pasa? O sea, si a ti antes ni siquiera te dejaron tocar en una orquesta por ser mujer, y ahora resulta que me opones resistencia porque soy mujer. O sea, bueno, y yo lo digo así porque soy mujer, porque o sea, uno sabe y uno siente cuando sí hay un poco de esa falta como de, pues, creo que la mejor palabra es resistencia, como a tomarlo, a seguir y ¿no? a fluir de cierta forma. Pero vuelvo a decir, lo importante es que una vez que uno empieza la música y empieza a estar en la música y a meter a todo el mundo a la música, y si eso hace sentido, si eso la orquesta siente que sí nos lleva y sí, o sea, vamos bien, se diluye sí. Un poco el que sea mujer. Ahora, el machismo existe, pues, no solamente aquí en México, en el mundo. En el mundo entero, maestra, la apertura de las grandes orquestas. Siempre va a haber gente que no le parezca y que aunque toque, luego vaya y diga, pero pues en realidad yo cuando digo va y dice o lo que sea, no me importa, porque no me importa en realidad, porque el punto es cuando estamos ahí, hacemos la música y sí se debe uno imponer, en cierta forma, sí debe de haber, porque tiene que haber respeto en un ensayo. Claro. Punto y se acaba. Tiene que haber respeto y tiene que haber disciplina en un ensayo, porque si no, no se puede, o sea, es inaceptable. Por ningún motivo es inaceptable que hubiera pues, falta de respeto e indisciplina hacia cualquier director o directora, por supuesto. Entonces ahí sí hay una línea, ¿eh? Sí, ahí sí. poner una línea y decir, hasta aquí. Fíjese, maestra, yo quisiera compartirle que me quedó muy grabado lo que escuché, ¿no? Cuando mencionaban sobre
un hombre, y así textualmente decía, y se lo mencioné a usted, un director que grita en un ensayo es un hombre empoderado, ¿no? Y una mujer que grita en un ensayo es una mujer histérica. Entonces, desde esa parte, ¿no? Desde esa parte, y claro, históricamente tenemos que luchar con eso. Como usted dice, esta confusión de la igualdad, realmente ya actualmente estamos en una oportunidad muy grande, pero creo que necesitamos esos trampolines, no para irnos arriba de nadie, sino más bien para colocarnos en el lugar como usted lo dice, ¿no? O sea, la trayectoria, el estudio, la preparación que usted tiene, la avalan como una directora buena, no como una mujer directora buena, simplemente como una directora buena. Y Bueno, una enmarcarse directora, decir, pues yo más que buena o mala o regular, pues, diría una, pues alguien que, pues profesional, digamos, ¿sí? Puede gustar más, a alguien le puede parecer mejor, a alguien le puede parecer lo que sea, pero vuelvo a decir, porque en gustos rompen géneros, y y vuelvo a decir, la base y pues es que es lo único que da, digamos, eh, ¿cuál es la palabra que busco? Es una gran responsabilidad dirigir, pero lo que da el derecho a pararse en un podio, es esto que hablo. Todo este trabajo, aunado a una cierta habilidad, por supuesto, siempre como dicen, es lo mismo en el instrumento, pues, ay, qué hábil, pero sí, pues tiene que matarse estudiando. sí, claro. Obviamente, o sea, la habilidad es buenísima, es maravillosa, o sea, cualquier talento que tengas es maravilloso, pero no sirve de nada si no se estudia y no se trabaja a conciencia y mucho. Pienso que eso es lo que debe dar la pauta para sentir el derecho de pararse y de pararse en una orquesta, porque pues sí es, no es cualquier cosa. Además, No. eso de pararse enfrente, una sola cara enfrente y 90 viéndolo a uno, son y, muchos. y Entonces, además, precisamente, la orquesta siempre está junta y uno es el enemigo. Punto y se exactamente. acaba. O sea, uno es la autoridad del enemigo y no sé qué. O sea, aunque hay enemigos en la orquesta, siempre se unen y son uno. Pero Maestra, la verdad, entonces eso, pues, ¿cómo? O sea, cómo tengo el aplomo para sí, pararme? Pues solo así. con convicción. Y así, y además siempre, la orquesta da un poquito de miedo, claro, porque pues la gente, ¿no? Y la gente puede ser agresiva, puede ser como sea. La gente es un mundo, ese es un mundo psicológico aparte. Pero lo que más da, como dijera yo, lo que más abruma es la grandeza de la música que pretendemos tocar. Eso es lo que abruma, la grandeza de los grandes compositores, que son gigantes, que tienen unas habilidades y una imaginación y un Sí. oficio, y todo eso es lo que realmente, por eso no cualquier persona, yo decir, no cualquiera, ni debe, ni puede, ni debería, no cualquiera debería intentarlo, porque francamente pues sí es complicado. Maestra, y hablando de toda esta parte formativa frente a una orquesta, ¿en qué momento de la carrera de Gabriela Díaz Alatriste llega la titularidad de la Orquesta Sinfónica del Politécnico, maestra? Cuéntenos un poco, por favor. Pues sí, eso fue en el 2009. Yo ya había dirigido mucho con muchas orquestas, pues las importantes del país. Debo decir que nunca he dirigido la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Debo decir que no he tenido ese privilegio todavía Llegará, de... maestra, llegará. Sí, espero que sí en algún momento, por supuesto, pero ya había dirigido muchas orquestas de las más importantes del país. Entonces, pues buscaron un director porque resulta, ahí estaba lo Mónaco y resulta que mi querido colega, es muy querido colega Juan Carlos, estaba ahí, tuvo que irse para atender otro compromiso, muy rápido, fue muy rápido, y entonces tuvieron que buscar varios candidatos.
él generosamente me recomendó mucho que yo había ido a dirigir, él me conocía, de hecho yo empecé a dirigir primero que él, a dirigir, yo soy un poco más grande que él, y yo empecé a tener oportunidades primero que él, y él siempre fue muy, pues muy respetuoso y muy linda persona, muy buen músico, él estudió en Curtis. En fin, entonces hicieron una búsqueda, hicieron unas ternas, tuvieron el buen tino de incluir mujeres, sí, la buena visión, y finalmente estuve en una tercia, pues, en una terna. Una Me terna, hablé sí. por teléfono para ver si me interesaba y, oiga, le interesa, maestra, pues necesitamos un director, ¿le interesaría? Y yo, pues sí, pues sí, ¿cómo no? Y total, que así hicieron la terna y vieron currículums y no sé qué, y por alguna razón decidieron que pues yo era la mejor candidata para esa institución educativa, con esa orquesta profesional que ya tenía varios años y pues con un cierto perfil, en fin. Yo ya había acabado mi doctorado en Minnesota, mi doctorado en artes musicales, con énfasis en dirección. La gente, hay algunos que se burlan de eso. Ajá. Sí, así como de, uy, doctora, no puedo. O sea, así, ay, doctora, no manches, casi, ¿no? O sea, pero voy a decir una cosa, porque los doctorados no hacen a los directores. Ok. De acuerdo, soy totalmente de acuerdo. Un doctorado no te hace directora o te hace director. Es que como ni lo han hecho, no saben ni de qué se trata. Exactamente. O sea, un doctorado, y en este caso un doctorado en artes musicales, que no era un PhD, porque un PhD, que es un filósofo, un doctorado en filosofía de cierta área, es muy de investigación. En Estados Unidos tienen este tipo de doctorados para gente que es ejecutante, no investigador académico. Sin embargo, te da una base y te da es una disciplina y es también un empaparse de otras cosas. Y bueno, yo como lo que he dicho, pues lo que se empieza se acaba. A mí me regalaron el empiezo, me regalaron el primer año, regalado con dinero para que yo fuera y viviera en Minnesota, en Minneapolis. Y pues ya, bueno, ya lo hice y luego pues hay que seguirlo y luego en algún momento, bueno, pues hay que acabarlo, ¿no? Porque fueron cosas muy interesantes las que aprendí, experiencias muy bonitas, tuve que escribir algunas cosas, tuve que hacer cuestiones académicas, pero todo relacionado con la dirección. Todo es preparación, señoras y señores. Exactamente. Todo, por más que se burle el que se burle, ahí tengo el papel, también, porque luego hay quien dice que hizo y nada más no hizo. Pero no, tengo título y todo. Pero nada más les digo, señores, ¿por qué burlarse? O sea, ¿por qué trivializar algo que no tienen ni idea? Por supuesto, primero es una disciplina, la disciplina de hacer algo, de terminarlo, de cumplir, son muchas cosas positivas. Y por supuesto que estoy de acuerdo, no hace un director mejor que otro, pero sí es una persona que tiene pues esa experiencia, es otra experiencia. Lo que Y usted además bien yo dijo, maestra. muy orgullosa de la institución, por supuesto, pues la Universidad de Minnesota es una gran universidad. Y conocimiento, maestra. Sí, exacto, digo, claro, por supuesto, tuve que leer y tuve que aprender otro idioma, aparte del inglés, en inglés aprender otro idioma, en fin, etcétera, pero ese no era el punto. El punto, De la orquesta Politécnico, ¿no? Sí, exacto. Entonces tenía ese doctorado, es una institución académica, y me invitaron. Y una vez que me invitaron, así, pues yo dije, pues ahora tengo que ir. Pues, o sea, ya me extendieron, pues ahora voy a México, me regreso a México, tenía casi 20 años de vivir en Estados Unidos. Pues regresé a México y
y fue fuerte sí, fue muy fuerte el choque, así como, porque además la orquesta sabía que yo venía de México. La orquesta estaba muy contenta de que hubiera una mujer, que estuviera Gabriela Díaz en la terna, pero no estaba contenta de que Gabriela Díaz de verdad iba a ser. Esto es otra cosa, de que de verdad, o sea, creían que era como de token, ¿cómo te dijera? Como que, ok, la cuota de género, ¿no? Qué bueno que haya una mujer. De eso a que llamen a la mujer, es así como que, no, espérame tantito, pero ¿cómo? O sea, no era así, ¿me entiendes? O sea, lo supe, así que, no, es que no puede ser, o sea, no puede ser. Bueno, pues ya cuando llegué, pues el ambiente así tenso, ¿no? Pero bueno, debo decir que fue una experiencia muy bonita, una por el público del norte de la Ciudad de México, estamos hablando del norte de la Ciudad de México, o estamos hablando de Bellas Artes para allá, donde no hay nada, de nada, o sea, como que toda la música clásica ocurre de Bellas Artes a la Nesa. Ajá, sí, Pero sí. ya para allá, pues no ocurren tantas cosas. Entonces fue muy bonito, hicimos ópera, hicimos ballet, hicimos varias cosas y entre las cosas que la orquesta hicimos, bueno, que fue con todo orgullo haber hecho con esa orquesta, fue haber ido al Cervantino. Claro. Haber llevado a la Orquesta del Cervantino, haber ganado las lunas del auditorio por un disco que hicimos con Susana Harp de música tradicional. Sin embargo, pues haber ganado eso y haber hecho la grabación de música de compositoras, pero música sinfónica de compositoras, no de piano, no de sinfónica. Entonces, eso aunado con el trabajo que hicimos de ir a todas las preparatorias ahora sí que de toda la Ciudad de México, a llevar la orquesta y hacer conciertos para los estudiantes y haber hecho esos espectáculos tan bonitos, no costosos, pero muy bonitos, haber hecho La Güera Rodríguez en el 2010, haber hecho el Cascanueces con la joven compañía nacional de danza de Bellas Artes, los jóvenes. Cosas así que fueron en 4 años un trabajo verdaderamente gratificante. Muy gratificante. Y claro, pues la orquesta, todas las orquestas tienen sus cosas y las relaciones pueden ser difíciles. Hicimos muchas audiciones a cortina cerrada, se renovó un poquito la orquesta y la verdad su nivel subió bastante subió su nivel. Y bueno, y en un momento dado los ciclos se acaban porque los intereses pues ya se vuelven dispares. Claro. Y ahí se acabó mi ciclo en el 2013. Y después, maestra, usted viene a un lugar en donde musicalmente en nuestro territorio, en todo lo que es nuestro país, es muy conocido, ¿no? Que es el Estado de México, y sobre todo por este director, del cual no vamos a ahondar mucho, desde luego, un director polémico, un director con un gran respeto musical, y usted viene a la subdirección, ¿no? De la Orquesta Sinfónica del Estado de México, acompañado de un hombre fuerte, de un hombre con un mando de muchos años y en aquel entonces, o bueno, todavía siendo una de las mejores orquestas, y luego llega usted también a la Orquesta Sinfónica Mexiquense como titular. ¿Qué es lo que pasa en todo este inter, maestra, con usted? ¿Cómo es su llegada al Estado de México? Pues en realidad, bueno, debo decir que cuando estuve dirigiendo en el Poli también fui a dirigir muchos conciertos como huésped a diferentes lados. Cuando yo acabé en el Poli, acabé en julio del 2013. Fue cuando acabé, estuve 4 años y un poquito más, 4 años y medio. Y al poco tiempo, creo que no tenía ni un mes que había terminado, cuando recibí la llamada de la oficina del maestro Batis. Y él personalmente me dijo que iba a tener un lugar para la subdirección de la orquesta, que el maestro Virgilio Valle. Virgilio Valle iba a retirarse. Entonces, que si me interesaba. Y yo, pues, sí, maestro,
¿cómo no? Claro que sí. Y bueno, hablamos un par de veces más, me hizo una entrevista personal y yo también quisiera hablar con él para ver, ¿no? Por supuesto que el maestro Batty lo conozco de toda la vida, de toda su trayectoria enorme y de la orquesta y en fin, en todos los lados donde ha estado. Y yo personalmente no lo había tratado así uno a uno, más que aquella vez donde le pedí consejo y me dijo que no. Debo decir que me dijo que conocía mi trabajo y que me quería invitar a ser subdirectora. Entonces hablamos y muy bien, me pareció bien. En realidad me pidió que le ayudara con ciertas cosas. Y yo le dije que desde luego que sí, cómo no, pero que en realidad lo único que yo pedía era que yo dirigiera la orquesta durante las temporadas. O sea, que me diera un cierto número de conciertos de temporada. Y sí, estuvimos de acuerdo. Y así fue. Y fue increíble porque pues la orquesta del Estado de México pues es una orquesta de un calibre bastante, pero digamos, de un nivel y de una experiencia pues mayor, francamente. Es una gran orquesta. Entonces, el haber llegado yo a dirigir ahí, bueno, pues finalmente se sentía otra cosa, ¿no? Después de haber ido al Poli, pues, por supuesto. Y debo decir que siempre me sentí a gusto con la orquesta desde el primer día que hice una sustitución rápida también, eso también fue la otra prueba. Sustituí con unos días nada más de aviso para hacer la Fantástica Berlioz, el concierto de cello de Sostakovich, los dos intermezos de Manon y de Mascagni y una obertura clásica. En muy poco tiempo de aviso, ¿no? Y me fue muy bien en ese concierto, de hecho fue un bonito concierto, la orquesta respondió increíblemente bien y creo que todos los años que estuve ahí, los 4 años que estuve ahí, siempre me he sentido pues bien, a gusto, contenta de trabajar con esa gran orquesta y he sentido que me han respetado, hemos hecho bonitos conciertos y me siento muy bien con esa orquesta. Después, pues, bueno, cuando sale el maestro Batis, pues me llaman también, me llama la secretaria de Cultura, la maestra González Salas, y me pide si, bueno, me ofrece si quiero ser directora de la Orquesta Mexiquense. Y bueno, pues pues ya tengo ahí 2 años con la Orquesta Mexiquense. Y un gran trabajo, maestra, porque además usted sabe que los jóvenes, que ya no es una orquesta joven, también tienen una voz muy importante de opinión, de puntos de vista. Y al menos yo he tenido la suerte de poder escuchar comentarios muy buenos dentro de lo que es su parte formativa en relación al trabajo que hace usted. Y realmente, pues yo considero que sigue siendo y todavía hay mucho que Gabriela Díaz Alatriste va a poder hacer dentro de lo que es el ámbito musical, cultural aquí en nuestro país. Y bueno, maestra, yo quisiera preguntarle a usted, ya entrando en un poquito más de opiniones, un poquito más sobre lo que usted percibe. ¿Considera, maestra, esta forma, esta proyección que tenemos las directoras en México y en Latinoamérica, ¿usted considera lo óptimo? En otros países hay agrupaciones que están defendiendo de alguna manera la posición de una mujer constantemente en las orquestas. ¿Qué opinión tiene usted al respecto en relación al apoyo, ¿no? A la difusión que se les da a las directoras en Latinoamérica y en México de manera muy particular? Bueno, pienso que sí, por supuesto que hablando en general, ahora hay más oportunidad para mujeres, como digo, como ejecutantes, como solistas y como directoras, especialmente últimamente en algunos lugares se ha abierto un poco más el campo para las mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos, para las directoras de orquesta, yo veo ahora unas muy jovencitas y hay mucha más apertura.
Es decir, que yo fui a Estados Unidos precisamente porque yo sentía que en Estados Unidos había más apertura que en Europa. De hecho, y otra cosa que también, por la cual me decidí a ir a Estados Unidos es porque en Estados Unidos sabía que iba a tener la práctica con la orquesta. La práctica de estar en el podio, no nada más todo teórico. Yo fui a ver a un director maestro muy famoso, el maestro Léon Barzin, a París, y fui a verlo y entrevistarme con él para ver si me daba clases, pero él daba clases con video. Era muy bueno, fue el maestro de Díaz Muñoz. No, maravillosamente bien. Pero claro, en fin, como decimos de estas, pues sí, desigualdades de oportunidades, porque sí pienso que hay desigualdad de oportunidad todavía, pues es más fácil para un director joven abrirse camino o que le abran el camino, que le abran las puertas y le ofrezcan cosas a que a una mujer le abran el camino y le ofrezcan cosas y sobre todo lugares de liderazgo, ¿sí? Lugares ya como importantes. Es difícil, en Estados Unidos no hay tantas, tampoco en las orquestas de major orchestras, que son las más grandes, las más importantes, hay una mujer que es Marina Alsop. Es fantástica directora. Fantástica directora, punto. No voy a ser directora mujer, punto. Directora, exactamente. Las técnicas, hay muchas, y en América Latina estoy segura que también, pero nos hace falta, todavía, nos hace falta que sí se visibilice más el trabajo de las mujeres y se abra la oportunidad, se abra la puerta, se considere, como es lo que te digo, que se considere realmente para los trabajos importantes. Sobre todo que no hay ninguna otra manera más que adquirir la experiencia ahí mismo, maestra. Definitivamente, yo creo que nuestra plática puede dar a mucho, maestra, porque si yo me pusiera a preguntarle a lo mejor anécdotas, ¿no? Habría muchísimas, ¿Sabes ¿no? qué habría muchísimo? Que yo a ti te quisiera preguntar 1000 cosas también. Ya, pero tenemos que hacer otra para que yo te pregunte a ti. Me interesa mucho saber, pues de ti y de tu experiencia. Bueno, maestra, yo quiero decirle... Es grande. Yo quiero decirle, maestra, que gran parte de estas entrevistas, como yo le decía, es precisamente que la gente conozca, ¿no? Que conozca el gran talento que hay en nuestro país, empezar a buscar, a hacer una investigación más profunda. No es el afán de caer en una cuestión de lucha de género, esa no es la intención, pero considero que esta situación que tenemos ahorita con el COVID es un parteaguas que nos va a mover de muchas maneras a todo el mundo. Ayer estaba en un congreso que se hizo en Europa sobre puntos de vista de muchos países de cómo vamos a retomar el reinicio de actividades culturales, ¿no? Claro, en algunos países estaban tocando esa maravillosa posición que tienen de hablar en cuestiones de las ventilaciones. A lo mejor en México tenemos otro perfil, pero creo en verdad que desde la apertura del talento latinoamericano nos han roto muchísimos esquemas que teníamos como muy estructurados de la educación, ¿no? Y entonces para mí, maestra, tenerla a usted, en verdad se me hace muy grato porque cuando uno sabe lo que significa estar enfrente, uno admira doblemente el trabajo del director, pero debo de decir que se admira doblemente el trabajo de la mujer, porque la mujer a veces, como siempre lo he dicho, no se critica la batuta, se critica si es muy guapa, si no es muy guapa, si es femenina, si no es femenina, o sea, cosas así, ¿no? Inclusive he llegado a saber de algunos directores en cursos que decían que, ¿qué hace una mujer en un curso de dirección, si podía estar en su casa? O sea, muchas cuestiones que se tienen que ir rompiendo, ¿no? Pero bueno, maestra, tendremos que hacer una segunda parte de la entrevista y yo quisiera pedirle a título personal, porque efectivamente en la experiencia que yo tengo, que mi inclinación es más con jóvenes y con niños, siempre algunos niños empiezan a acariciar el por qué no ser director, jóvenes inclusive, ¿no? Pero la realidad es de que me he topado con pocas mujeres o chicas que se acerquen a mí con esa duda de decir,
¿Y qué tendríamos que hacer para ser directoras? Entonces, mi pregunta, maestra, si usted tuviera la posibilidad de dirigirse, que lo va a tener, a todas esas mujeres, músicas, talentos, hombres también, desde luego, ¿cuál sería su consejo para poder incursionar en esta maravillosa labor que es la dirección orquestal? Por supuesto, lo que les diría a las chicas jóvenes que contemplen la posibilidad es lo que dije al principio. Por supuesto, perseguir su deseo si les llama la atención y si les despierta algo, ¿no? De ese gusanito de decir, híjole, es que se ve padre y se ve muy interesante y se ve como que me emocionaría mucho. Bueno, sería definitivamente estudiar, prepararse para Claro, claro, claro. prepararse como músico, muy importante. Prepararse bien en un instrumento, irse con el mejor maestro, a la mejor escuela, en el mejor lugar, el que puedan, el mejor, el que puedan, el mejor. Y prepararse lo mejor posible. Perseguir ese sueño y creer en uno mismo. Fíjate que, curiosamente, yo tuve muchas dudas. En muchos momentos de la trayectoria, estaba yo como que diciendo, no, es que qué bárbaro, no, esto no es posible. Está yendo muy lento porque mi carrera fue muy lenta por ese sentido, porque no se abrían las puertas. Sí, pues inviten aquí a dirigir a fulanito y a menganito, y no tan fácilmente. Entonces le entran a uno muchas dudas, pero toda la gente que yo respetaba como grandes músicos, toda la gente me decía, tienes todo tienes, estás en donde debes estar. Sí, tienes todo el talento, síguete preparando, no quites el dedo del renglón. Incluso maestros, alguna vez con algún curso con Gustav Meyer o en fin, con gente, Skrobachevsky, decía, sí, claro que puedes, espera, te van a caer las oportunidades. Y eso fue muy difícil. Si hubiera claudicado, nada hubiera pasado. Nada de Exacto. lo que ha pasado hubiera pasado. Entonces eso, si tienen por supuesto que se puede vivir de eso. Por supuesto que hay que trabajar mucho, pero las mujeres trabajamos muy fuerte y mucho, siempre. Sí. Entonces, trabajar mucho, y otra cosa que es un poquito un añadido, pero no lo deja pasar, comer bien, estar bien físicamente, hacer ejercicio. Muy importante, porque luego a veces uno se derrota y entonces hay que levantarse. Y lo mejor es tener las mejores herramientas, incluso físicas y psicológicas, para poder seguir adelante, porque se va a requerir. Sí, maestra, lo que usted dice es bien importante, es el temple, ¿no? Es el momento en el que todo mundo quiere decir sí, pero no se anima, y una vocecita con unos ojos dulces, con una apariencia delicada como nos tienen a las mujeres, de repente dice sí. Yo creo que eso es un parteaguas y esa es una invitación a todas las mujeres en muchos sentidos, en nuestra área que es la parte musical, pero también en las áreas profesionales. Las oportunidades a veces pasan enfrente de nosotros y por duda, por temor, por inseguridad, no nos aventuramos sin saber que diciendo sí hay un bagaje de vivencias que malas o buenas es algo muy relativo, ¿no? Yo considero que no hay nada muy malo ni muy bueno, pero yo considero, maestra, que todo lo que usted nos ha contado, porque además lo ha hecho con muchísima pasión, ¿no? Desde su formación, su decisión, el decir estoy en un país en el cual el idioma es diferente, estoy sola, lejos de mi raíz, y encima mujer, y encima señalada, yo creo que eso hace que haya dos caminos en la vida y en la parte musical hay cosas muy importantes, ¿no? A veces confundimos un poco el estrellato con el hacer música realmente. Y nunca, 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 nunca voy a olvidar, y se lo comparto, maestra, en algún momento que he tenido la suerte de poder compartir de cerca con el maestro Arturo Márquez, cada que platicamos él y yo, me queda muy claro que efectivamente la grandeza no tiene nada que ver con una actitud, ¿no? Entonces, en este caso, después de
tener esta plática usted y yo reitera lo que mis ojos observaron en la batuta, que es usted una mujer tranquila, sin necesidad de tanta cuestión así, ¿no? Porque a usted lo que le interesa es lo que muchos directores nos enseñan, que es lo más importante y que es el defender la obra como tal, en una cuestión de dirección, maestra. Entonces, yo le quiero agradecer muchísimo esta entrevista. Sé que no va a ser la primera, maestra, porque augura estas entrevistas muchísimo por conocer. Vamos a ver por dónde nos lleva este camino, pero seguramente vamos a conocer a grandes mujeres que han dejado huella y una de ellas tiene que saberse y la gente tiene que conocerlo lejos de cualquier situación. Hay que darle el crédito a quien le corresponde y además aplaudir el esfuerzo que se hace. Y en este caso, Gabriela Díaz Alatriste es una gran mujer, representante digna de lo que es la dirección orquestal en nuestro país. Así que muchas gracias, maestra, por este valioso tiempo que nos da. No le puedo dar un abrazo físico, pero Sí, ya se claro. va a acabar todo esto. Nos vamos Esperemos a ver muy que pronto, sí. ¿no? Hilda, muchísimas gracias, qué excelente proyecto, muchísimas gracias por haberme invitado y con mucho gusto, ojalá y podamos hacer otros proyectos, que hay muchísimo por hacer. Para mí será un placer, maestra. Yo le agradezco muchísimo. Y bueno, pues a la gente que nos está observando, que siguió esta entrevista, pedirles de favor que nos sigan y que sigan muy de cerca todas las actividades que hace la maestra Díaz Alatriste. Ella tiene una gran trayectoria, es una mujer que siempre tiene algo que ofrecernos y que además como mujeres tenemos que llenar la sala Felipe Villanueva o en la nueva sede, maestra, porque es importante apoyarnos como mujeres. Maestra, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.